perfecto para que usted de casita se informe sobre temas importantes en salud y preste muchísima atención. Ya tenemos por acá en casita al doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo, y nos trae un tema que a usted le va a interesar muchísimo: acantosis nigricans, o mejor dicho, manchas oscuras en el cuello. ¿Quiere saber más? Acompáñeme. Por supuesto, ya está súper preparado. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Tome asiento. Un verdadero honor, doctor. Sabemos que ha tenido largas jornadas de trabajo y aquí está siempre cumplidor, siempre puntual con nosotros. Muchas gracias, doctor. Así es, Alexinio, ¿verdad? Trayendo siempre temas de interés a la población como este tan importante como es la acantosis nigricans, ¿verdad? Me llama la atención este tema porque he recibido varios pacientes que me han consultado por esta condición o esta complicación, o podríamos decir por estas manchas en el cuerpo. Y es curioso, doctor, hablar de acantosis nigricans porque muchísimas personas padecen de las famosas manchas oscuras en el cuello y tienden a confundirlo con otras cosas. Pero realmente, ¿a qué se debe este padecimiento? ¿Por qué se producen estas manchas oscuras, doctor? ¿Qué significa esto? Claro, cuando hablamos de acantosis nigricans hablamos de una hiperpigmentación de la piel, ¿verdad? Que es alterada por los melanocitos como consecuencia de un trastorno metabólico. Normalmente, hablar rápidamente de lo que es la parte fisiológica, el paciente que ingiere demasiados carbohidratos, demasiados azúcares, cuando llegan en sangre se transforma en glucosa, y el exceso de glucosa hace que el páncreas produzca mayor cantidad de insulina. Entonces, esta insulina lo que hace es que a nivel de la célula introduce la glucosa para que sea utilizado de manera de energía. Eso es lo normal que puede pasar. Pero en el exceso o en la cantidad que el paciente ingiere de azúcares, eso hace que la insulina aumente su producción, de tal manera que el exceso de insulina te puede llevar a provocar un efecto negativo, como un efecto contrarregulador, que lo que hace es que la célula cierra sus compuertas, la glucosa no entra, se mantenga en sangre y se mantenga la gran cantidad de insulina. Entonces la célula empieza a producir mayor inflamación, empieza a crecerse, se va al hígado, puede causar hígado graso, el cuerpo empieza a aumentarse la cantidad de grasa porque se almacena en los tejidos adiposos. Por eso es que el tejido adiposo es metabólicamente más activo, 24 horas está trabajando, y estos melanocitos en la piel se aumentan de tamaño. Eso provoca que tengan poco efecto de oxígeno y puedan morirse. Entonces la piel normalmente se vuelve un poco más gruesa que lo normal, y el melanocito pues prácticamente puede morir en ese Y es curioso, doctor, porque esta entidad genera muchísima inseguridad tanto en mujeres como en hombres y realizan de todo para poder eliminar estas manchas oscuras. ¿Se podría traducir que estas manchas son como una señal del cuerpo que te está diciendo cuídate porque si no vas a desarrollar padecimientos? Así es, así es. Normalmente cuando ya empiezan a salir este tipo de manchas es cuando ya el paciente acude, ¿verdad?, al médico. Puede acudir al médico general, puede acudir al dermatólogo, puede acudir al diabetólogo, puede acudir a alguien. La cuestión es que el paciente está con la incertidumbre que por qué se le vino estas manchas. Si es que porque estuvo muy expuesto al sol, si es porque realmente no se bañó bien, o es que se aplicó tanta crema y eso le hizo daño, o muchos pacientes que utilizan cadenas y que la cadena no es original y que eso provoca lesiones. Ve tantos mitos que el paciente lo que hace es acudir a la consulta. Cuando nos damos cuenta es que los niveles de glucosa en ese momento se están elevando. El paciente es meramente obeso, ¿verdad? Y si hacemos un historial clínico, en el caso de las mujeres, si tienen problemas de ovario poliquístico, si tiene un problema hormonal, entonces podríamos deducir, inclusive si el paciente es asmático y consume muchos corticoides también, podríamos deducir de que este paciente puede estar sufriendo un efecto meramente por los medicamentos o un efecto metabólico. Puede ser una reacción farmacológica. Doctor, mencionábamos que lo más común es ver este tipo de mancha oscura en el cuello, pero también usted me mencionaba que se pueden formar en otras partes del cuerpo. Exactamente, en la región axilar, también en los nudillos de las manos, en las rodillas, inclusive en la región de los codos. Entonces, cualquier paciente que tenga este tipo de lesión, es importante que acuda al médico para determinar que está sufriendo de una condición metabólica en ese momento, que si no se trata a tiempo, ese paciente puede caer no solo en diabetes, sino en hipertensión. Ahora bien, pongamos un caso bastante particular, doctor. Llegué a conocer a un paciente que su abuelo diabético, el papá diabético, la mamá diabética, y ese paciente, un niño específicamente, ya tiene esta condición. Esto podría ser una señal de alerta para que este niño cuide todo con respecto a su alimentación y a su estilo de vida, porque si no también va a desarrollar diabetes.
Así es, muy buena observación. También en niños se da, en los niños que tienen malos hábitos alimenticios, aquellos niños que de costumbre se beben 2, 3, 4 Coca-Colas en el día. Los padres están sabiendo de que estos niños están teniendo malos hábitos alimenticios. Aquellos niños también que ingieren comidas chatarras como pizzas, hot dog, todo tipo de comidas que pueden encontrar, ¿verdad? Que son para ellos una delicia, les provoca daño posteriormente. ¿Por qué? Porque se da sobreproducción de insulina también en los niños y ellos pueden desarrollar la obesidad en ese momento. Entonces muchas madres, como miran al niño gordito, hermoso, dicen que está sano y más bien están malnutridos. Caso contrario, los niños que son delgaditos, pues que realmente los tratan de cuidar en cuanto a hábitos alimenticios. Estos niños probablemente en el transcurso de la edad, ya sea en infancia, en la adolescencia, pueden desarrollar la diabetes si no se hace una gestión en ese momento, ¿verdad?, de cambiar los hábitos alimenticios. Hay que hacer esa observación, doctor. Ahora bien, hablar de este tipo de mancha oscura genera bastante polémica. Hay personas que se sienten señaladas, incluso las señalan de falta de aseo, y vienen y tienden a buscar alternativas para eliminar estas manchas oscuras, como por ejemplo tratamientos con láser, diversas cremas. Hay personas que hasta utilizan pasta de alambre para tratar de eliminar esto y sin embargo a veces se generan hasta lesiones en la piel. Exactamente, así es. Muchos pacientes eso han hecho, de tal manera que cuando ya sienten que las cremas no les ayudan, entonces ahí es donde acuden al médico para que el médico les oriente qué es lo que está pasando. Pero si este paciente cambia su estilo de vida, si este paciente logra minorar la cantidad de insulina producida por el páncreas, logra minorar la cantidad de glucosa excesiva en la sangre, ese paciente va a ir disminuyendo poco a poco lo que son las manchas en todo lo que tiene que ver la parte del cuerpo. Lo importante es que informarse para que usted trate de manera adecuada este padecimiento. Alexiño, ya tenemos preguntas. Doctor, tenemos dos interacciones en este momento a través de Messenger, nos están enviando. Bueno, hay una dama que nos dice, nos expone el siguiente, dice: hola, buenos días, quisiera que le preguntara al doctor de que me salen de ese tipo de manchas que están ahorita en pantalla en el rostro, nos dice, en el rostro. Sí, tiene que ver algo con lo que está explicando, dice. No, es algo totalmente diferente. Normalmente podríamos estar pensando en otro tipo de lesión dermatológica, porque las regiones que más se ubican es en la área de los pliegues, no específicamente en el área del rostro. Cuello. Entonces, exactamente. Ya es otra, ya es otra condición, otra patología que habría que analizarla, ver qué características tiene, si son rojas, si son blancas, si son oscuras, y ver los bordes. Dice, ya el dermatólogo en ese caso pues hace su diferencia. Bueno, tenemos a un caballero también que nos expone lo siguiente. Bueno, me fui donde un dermatólogo, me dijo que era una cadena que andaba, dice, era de plata, y me recetó unas pomadas que más bien me quemaron, dice. Es que ese es ¿Problema eso? Exactamente. Es un problema porque realmente hay pacientes que pueden tener reacciones diversas al medicamento. Entonces hay que estar en contacto con él, hay que verificar, hay que hacer exámenes de laboratorio para notar si hay alguna condición distinta a la que uno está pensando en el momento de tratar al paciente. Porque uno le puede mandar, por ejemplo, si una reacción alérgica o un eczema por contacto, por la cadena, uno manda un medicamento. Pero habría que ver cómo responde ese paciente a ese medicamento y darle seguimiento. Y es una lesión muy el diferente. mensaje a seguido no me expone que era como supuesto dermatólogo, me puso entre paréntesis, supuesto dermatólogo le recetó la pomada, lo que Pero es que también, doctor, hay que tratar de identificar la lesión, porque no precisamente puede ser la misma acantosis, puede ser un eczema o una reacción alérgica a este tipo de material. Exactamente. Normalmente, para diferenciarlo un poco, la acantosis es una lesión más oscura, ¿verdad?, que genera prácticamente en el cuello. Cuando hablamos de una dermatitis por contacto, hablamos de otro tipo de lesiones enrojecidas, de bordes irregulares, que puede estar en un lado y no en todo meramente el cuello, ¿verdad? Entonces, es cuando entra en contacto a algo, ya sea a la cadena, a un jabón, al sol, a algo, por eso se llama dermatitis por contacto. Entonces, podríamos valorar en el caso del paciente, verificar qué es lo que está pasando, pero eso se tiene que observar al paciente e identificar qué puede estar ocurriendo. Hay que identificar el tipo de lesión. Ahora bien, doctor. Más si es un paciente delgado, o sea, si un paciente sin factores de riesgo, podríamos pensar en otra condición como un problema hormonal o un problema endocrino, un tipo de lesión meramente por pastillas también. ¿Ves? En conclusión, hay que estudiar bien al paciente, doctor. Ahora la pregunta del millón: ¿la acantosis nigricans o este tipo de manchas oscuras se curan? Sí se cura perfectamente, pero recordemos dos cosas. Uno, cuando el paciente es diabético y está mal controlado y realmente sube exageradamente de peso, pero está bajo tratamiento, y ese paciente empieza a tener lesiones en el cuello.
Entonces ya estamos hablando de que ya tiene la enfermedad y como consecuencia tiene la condición de la alcantosis nígrica. Y aquel paciente, el segundo es aquel paciente que no es diagnosticado como diabético, no es diagnosticado, nunca ha asistido a consulta, pero está empezando a tener estas lesiones. Entonces, la alcantosis nígrica es como un síntoma asociado a la prediabetes, asociado al síndrome metabólico y asociado a la resistencia a la insulina. Entonces, este proceso perfectamente se puede revertir siempre y cuando el paciente acuda a consulta, cambie el estilo de vida y a la misma vez cambie lo que son los hábitos alimenticios. Ya le decía yo, es una señal de alerta al cuerpo. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante. De hecho, sé que va a ayudar muchísimo a esas personas que se acomplejan o que tienen inseguridad por esta entidad. Gracias y lo esperamos la próxima semana. Gracias, Dania. La próxima semana siempre llevando temas de interés a la población. Vamos a ver qué nos dicen ahora para poder hablar el próximo miércoles. Excelente.